Bueno, buenas. Vamos a ver ahora, vamos a hacer la reseña de este libro que es el teorema de Pitágoras, un secreto encerrado en tres paredes. Vamos aquí a hablar de Pitágoras, vamos a hablar de este gran personaje que se dice que el padre de Pitágoras, vamos a ver algo de su biografía, se llamaba Nemarco o Minesarco, un mercader de Tiro, y su madre era Pitaide, originaria de Samos, en Jonia. La mayoría de los historiadores concuerdan en que su vida pública surge hacia el año 532 a.C., en los tiempos de Policrates y de Tarquino el Soberbio. Se dice que Pitágoras vivió los primeros años de su vida en Samos y acompañó a su padre en muchos de sus viajes. Era ciertamente instruido. Aprendió a tocar la lira y a escribir poesía y a recitar a Homero. Es posible que su padre lo llevara a Tiro y que ahí recibiera instrucción de caldeos y hombres instruidos de Siria. Entre sus profesores se menciona a tres filósofos: Ferécides de Siros, a quien a menudo se describe como el maestro de Pitágoras, Tales, y el pupilo de Anaximandro. Según Jámblico, en su vida de Pitágoras, a la edad de 18 o 20 años, Pitágoras visitó a Tales de Mileto. Si bien Tales ya debía ser un anciano en ese entonces, habría ejercido una fuerte impresión en el joven Pitágoras, interesándola por las matemáticas y la astronomía y aconsejándole visitar Egipto para interiorizarse más sobre estas cuestiones. Anaximandro impartía las enseñanzas de Tales, lecturas a las cuales asistió Pitágoras, y muchas de sus ideas sobre geometría y cosmología influyeron en su propia visión. Bueno, esto es más o menos, vamos a ver aquí cuando aparentemente nació Pitágoras. Se dice que, vamos a ver, que nació Pitágoras en Samos en el 570 a.C. y falleció en Metaponto en 490 a.C. Fue un filósofo y matemático griego, considerado el primer matemático puro. Contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría y la aritmética, derivadas particularmente de las relaciones numéricas y aplicadas, por ejemplo, a la teoría de pesos y medidas, a la teoría de la música o a la astronomía. Bueno, este fue realmente Pitágoras. Vamos a ver aquí en nuestro libro, vamos a ver qué nos dice acá en la contraportada. Dice Pitágoras de Samos. Se llama Pitágoras de Samos porque había nacido en Samos. Dice, es una de las figuras más fascinantes de la historia de las ideas. A medio camino entre la ciencia y la mística, su visión de un universo armónico y gobernado por los números ha influido poderosamente en toda la cultura occidental. En vida se erigió como líder de una secta política y religiosa, la primera que se conoce, que extendió su influencia por amplias zonas de Grecia. A él se asocia uno de los hallazgos más relevantes de la antigüedad, la relación de igualdad entre la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo y el cuadrado de su hipotenusa. Un auténtico tesoro geométrico que no solo tiene incontables aplicaciones prácticas, sino que simboliza el nacimiento de las matemáticas como disciplina independiente y rigurosa. Fíjense nomás. Bueno, esto es lo que nos dice en nuestra contraportada. Vamos a ver qué cantidad de páginas trae el libro.
antes de vernos para el inicio, y aquí se manejan 167 páginas. Bueno, así vamos a ver cómo está aquí por dentro. Aquí es el número 13, es la entrega número 13, que dice el teorema de Pitágoras, aquí dice el acarato del libro. El teorema de Pitágoras, un secreto encerrado en 3 paredes. Este lo leí en el 2016. Es una colección, digamos, de National Geographic. Ok, vamos a ver quién es el autor. El autor es Marcos Guillén Sánchez, que es periodista y divulgador. Ha trabajado como guionista de radio y televisión en programas de difusión de la cultura, indistintamente en los ámbitos científicos y humanísticos. Es colaborador habitual en medios audiovisuales, radiofónicos y escritos. Es una colección de RBA del 2012. Muy bien, el nombre del autor. Vamos a ver aquí el índice. Dice el sumario, introducción, página 7, capítulo 1, realidad y mito de Pitágoras. 2, el teorema, la secta de los pitagóricos, un universo basado en el número, la armonía del cosmos, el fracaso de la aritmética universal, pitagóricos y neopitagóricos, lecturas recomendadas y el índice. Bueno, muy bien. Vamos a ver aquí la introducción. Vamos a ver qué nos dice la introducción. Recordemos que en la introducción del libro, básicamente, es lo que nos da base para ver su lectura posterior. Dice: los estudios que se han ocupado de Pitágoras se han debatido siempre entre la admiración y la sospecha, deseosos de mantener pura una visión de la antigua Grecia como origen del pensamiento lógico moderno. A lo largo de los siglos, la filosofía, la filología clásica e incluso la historia de la ciencia descartaron como superstición ciertos aspectos del mundo griego, pero las evidencias que contradecían esa concepción sólida y limpia de una Grecia clásica nacionalista existían desde antiguo y asomaban tímidamente en la obra de algunos autores. Poco a poco, esta visión alternativa se ha ido abriendo paso y hoy en día es posible perfilar un cuadro mucho más complejo del espacio intelectual que habitaban los antiguos griegos. Fíjense nomás. El pensamiento de la Grecia arcaica y clásica fue resultado de una mixtura de elementos que incluía el misticismo y la religión, una combinación difícil de comprender para la mentalidad contemporánea, modelada en la tradición positivista de la Ilustración. Pitágoras de Samos es sin duda la muestra más representativa de esa complejidad. Durante largo tiempo, su personalidad ha sido considerada en su dimensión más reducida, la de genio matemático. Desde esa perspectiva, una aproximación con mayor voluntad de detalle arrojaba al curioso a un laberinto de oscuridades y recovecos incómodos. En la actualidad, el único acercamiento posible a su figura no puede ignorar ninguna de las capas que componen su identidad de manera indisociable. Pitágoras, mago y matemático, hombre de conocimiento racional e irracional a un mismo tiempo. La aportación del sabio de Samos
se desarrolló en el contexto de la religión griega. La concepción más popular de esta se corresponde con el panteón de dioses que ha llenado de íconos la narrativa occidental. Y acá se continúa, dice: al contrario de lo que aseguran algunas voces, la existencia real de Pitágoras no ofrece ninguna duda. Su vida se desarrolló aproximadamente entre los años 570 y 490 a.C., e incluso es posible dar por auténticas varias fechas de su biografía. Existen pruebas suficientes de su salto a la esfera pública a los 40 años, cuando huyó de Samos, una isla del mar Egeo muy próxima a Asia Menor, para escapar del tirano Polícrates. Alrededor del año 530 a.C. se estableció en la colonia griega de Crotona, en la Magna Grecia, donde organizó una secta religiosa y se involucró de manera activa en la política, hasta el punto de expandir su hermandad y con ella su influencia por todo el sur de Italia. Dice: Pitágoras adquirió su dimensión filosófica y científica por mediación de Platón y Aristóteles, a través de los cuales ejerció una influencia inconmensurable que se ha prolongado durante toda la historia del pensamiento. El Pitágoras filosófico-científico puede resumirse en dos grandes ideas: la inmortalidad del alma y el concepto de que el universo puede entenderse a través del número y la proporción. Sigue aquí la introducción. Dice: para Pitágoras, la contemplación, un término originalmente místico, era una actividad intelectual que desemboca en una forma de pensamiento abstracto, puro, que hoy conocemos como la ciencia de las matemáticas, y en ella basaba su doctrina teológica, ética y filosófica. ¿Sí? Por ejemplo, dice acá, la astronomía estaba asociada a la astrología y la química a la alquimia. Vamos a ver qué más sigue acá. Dice: Pitágoras descubrió la importancia de los números. A él se atribuye el célebre afirmación de que todo es número. La propiedad de los números, sobre todo al combinarlos, maravillaron tanto a los pitagóricos, que acabaron dedicando la mayor parte de su esfuerzo científico a buscar por todas partes analogías entre los números y las cosas. Fórmulas como 1 más 3 más 5 más 2 a la n menos 1 es igual a n al cuadrado, que muestra que los cuadrados pueden formarse como suma de los números impares sucesivos. El sabio de Samos imaginaba los números como figuras, del modo en el que aparecen en los dados o los naipes. Dice: los principios numéricos proporcionaron los cimientos sobre los que Pitágoras configuró su filosofía, una filosofía completa de ámbito universal que empleaba el concepto de armonía, tanto musical como matemática, para hacer danzar toda la realidad, incluso los astros, al son de una música matemática. Pero, dice, quizá el descubrimiento más grande de Pitágoras o de sus discípulos más allegados fue el celebérrimo teorema geométrico que lleva su nombre. La tradición le atribuye su autoría, aunque fue un resultado al que muchas culturas han llegado de forma independiente. El teorema de Pitágoras es la famosa proporción de los triángulos rectángulos, que establece que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Los egipcios ya sabían que un triángulo cuyos lados son 3, 4 y 5 tenía un ángulo recto, pero quizá los griegos fueron los primeros en observar que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Muy bien. Dice por acá: la combinación de magia y matemáticas que nació con Pitágoras
marcó tanto la filosofía como la religión en la antigua Grecia, en la Edad Media y en los tiempos modernos hasta Kant. En San Agustín, Tomás de Aquino, Descartes, Spinoza y Leibniz existe una fusión íntima entre religión y razonamiento, entre aspiración moral y admiración lógica por lo eterno, que procede de Pitágoras y que caracteriza la teología intelectualizada de Europa frente al misticismo de Asia. Bueno, pues esto es lo que nos dice la introducción. Vamos a ver aquí lo que es la cronología de lo que se conoce de Pitágoras. Dice que nace Pitágoras en el 570 a.C. en la isla de Samos, Jonia. Genofanes de Colofón funda en Elea, sur de Italia, una escuela filosófica. 550, aquí ya tenía 20 años, fecha aproximada del inicio de los viajes de aprendizaje que la tradición atribuye a Pitágoras y que se extiende por 10 años. 540, algunas tradiciones sitúan hacia esta fecha una pequeña escuela llamada el Semicírculo que Pitágoras fundó en Samos para transmitir los saberes adquiridos en sus supuestos viajes. En el 535, Polícrates se alza con el poder como tirano de Samos. 530, Pitágoras abandona su vila natal para establecerse en la colonia griega de Crotona, en la Magna Grecia. Los pitagóricos extienden su influencia por el sur de Italia, formando comunidades en varias ciudades. El auge de Crotona se asocia con el poder político que ostentan los pitagóricos. El 510, que Pitágoras tenía 60 años, Crotona derrota a Sibaris, su ciudad rival. En la misma fecha se sitúa la revuelta antipitagórica que tuvo como consecuencia la caída de la secta. 490 a.C., posible muerte de Pitágoras en la ciudad de Metaponto, vecina de Crotona, a donde había huido después de la revuelta. 470, nace Filolao de Crotona, que recoge y ordena las doctrinas pitagóricas. Se dice que escribió 3 libros que más tarde adquirió Platón. 427, Platón nace en Atenas. 420, no más tarde de esta fecha, los pitagóricos, quizá Hipaso de Metaponto, ya habían descubierto la existencia de los números inconmensurables. 435, nace Arquitas de Tarento, discípulo de Filolao y amigo de Platón, que refundará el pitagorismo en una interpretación estrictamente científica. 387 a.C., Platón funda la Academia. Su obra recoge y reinterpreta los pensamientos centrales del pitagorismo. 384, nace Aristóteles, que expondrá y criticará el pitagorismo en el capítulo 5 de la Metafísica. Y en el 300 nace Euclides de Alejandría, que compilará y sistematizará la geometría elemental griega en una obra fundamental para el desarrollo de las matemáticas y la ciencia, los elementos de la geometría. Bueno, vamos a ver aquí algunos capítulos. En el capítulo 1 dice Realidad y mito de Pitágoras. Dice la interpretación histórica de la figura de Pitágoras está velada por el mito.
Probablemente la falta de información precisa sobre su vida se deba al secreto que rodeaba a su secta, un vacío que la tradición se encargó de rellenar mediante la fabulación literaria hasta construir un personaje apasionante, si bien indescifrable. A pesar de ello, disponemos de algunos datos que se pueden dar por ciertos y que permiten reconstruir el proceso que convirtió a un filósofo sacerdote de Samos en el mito mismo de sabio. Es el capítulo 1. Aquí viene lo que es la figura de Pitágoras de Samos se encuentra grabada en la conciencia colectiva como el padre de la más exacta de las ciencias, las matemáticas y un sinfín de disciplinas como la música, la medicina, la astronomía y la geometría, incluso la filosofía. Dice, aquí viene lo que es origen y formación, y más. Aquí vienen algunos postulados que dice que dos triángulos son semejantes cuando coinciden en un lado y sus dos ángulos son adyacentes. Aquí viene lo que es Orfeo, en el momento de su muerte a manos de las Ménades. Dice que Orfeo es un personaje semilegendario. Aquí viene lo que es viajes de aprendizaje. Aquí viene el origen de las matemáticas. Pitágoras público. Aquí vienen las fotografías. Pitágoras reformador religioso. Final del hombre, principio del mito. Aquí está. Catálogo de poderes mágicos, religiones miséricas, chamanismo y religión. Aquí viene el capítulo 2, viene el teorema. Dice, el teorema de Pitágoras es uno de los resultados matemáticos con mayor presencia en la historia de la cultura. Aunque se atribuye al sabio de Samos, son conocidos sus antecedentes en las más importantes civilizaciones orientales de la antigüedad, pero no se puede arrebatar a los geómetras griegos su genialidad. Suyo es el mérito del salto de lo concreto al general, de la observación puntual al teorema. Aquí está el capítulo 2. Aquí está lo que es el enunciado del teorema, que a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Aquí está la interpretación, digamos, geométrica. Aquí está el triángulo. Aquí son las áreas a cuadrada, b cuadrada y c cuadrada. Bueno, aquí están las fórmulas para encontrar el valor de a, b y c. Que a y b son los catetos y c la hipotenusa. Aquí están los antecedentes del teorema de Pitágoras. Aquí unas relaciones. La triangulación en la agrimensura. Aquí está para grabado inglés de principios del siglo, dedicado a la medición de la distancia a un objeto inaccesible mediante una triangulación. Pitágoras en la India, poesía y matemáticas en China. Pitágoras, las demostraciones tradicionales, prueba de la semejanza de los triángulos, los elementos de Euclides, Euclides de Alejandría. Aquí están los papiros donde estaba el triángulo de Pitágoras, el teorema de Pitágoras hoy. Aquí está Pitágoras, aquí están las distancias, el teorema de Pitágoras en otros polígonos.
divertimientos matemáticos. Y nos vamos al capítulo 3, la secta de los pitagóricos. Dice, en el cenit de la colonización griega, Pitágoras puso a prueba su proyecto de sociedad utópica, de base espiritual y filosófica, en la Magna Grecia. Ahí fundó una secta en la que se emitían hombres y mujeres en igualdad y la propiedad era común. La hermandad se estructuraba mediante el acceso al conocimiento mágico matemático. Es la primera sociedad de estas características de las que se tiene conocimiento, una auténtica secta del número. Tenemos jerarquía pitagórica, tabúes pitagóricos, máximas pitagóricas, ¿no? Está muy interesante el libro. El pitagorismo político, la colonización griega, la retórica política, la revuelta antipitagórica, capítulo 4, un universo basado en números, todo era número, la tierra entre dos ríos, Mesopotamia, que dice que el adjetivo de Mesopotamia se aplica a todos los pueblos que ocuparon la vasta región del creciente fértil comprendida entre los ríos Éufrates y Tigris, hasta las montañas del Líbano, hasta las montañas de Líbano, las crecidas del Nilo, el triángulo de Ames, la India, sistema decimal, Grecia y la ciencia de las matemáticas, Tales de Mileto, el sagrado número, la década pitagórica, los números poligonales, clases de números, está, la armonía del cosmos, capítulo 5, todo está música pitagórica, matemáticas sonoras. Es un libro para estar estudiar los nombres de las notas. También aquí Pitágoras manejó la música de las esferas. Capítulo 6, el fracaso de la aritmética universal. Capítulo 6. Aquí viene la creación de los números complejos, reales, imaginarios, racionales, irracionales, enteros, fracciones, naturales, cero, enteros, primos y compuestos. El mundo casi perfecto, el pentagrama de Hipaso, inconmensurables Euclides, la raíz de 2, que es un número racional, el infinito griego, Pitágoras y neopitagóricos, capítulo 7, Filao de Crotona, Arquitas de Tarento, la duplicidad del curso, Platón y la Academia, ideas platónicas, la crítica de Aristóteles a Platón y los pitagóricos, y aquí está. Dice la tradición que los pitagóricos fueron los primeros en llamar cosmos al universo y en entenderlo como un orden regido por leyes matemáticas. De ser así, este logro ya bastaría para situarlo en un lugar preferencial en el Olimpo del conocimiento humano. Por la originalidad y la potencia de su pensamiento, no es extraño que aquellos sorprendentes personajes políticos, matemáticos, filósofos, pero también magos y ascetas influyeran en la obra de Platón y Aristóteles a través de estos en todos los grandes pensadores filosóficos y científicos de la humanidad. Las doctrinas y la ciencia de los pitagóricos imprimieron una huella tan intensa en la historia de la cultura occidental que puede considerarse a Pitágoras como uno de los hombres más influyentes en el campo del pensamiento, lo que le da el
triunfo en su objetivo más ansiado, alcanzar la inmortalidad. Y esa victoria, aunque simbólica, certifica la fuerza de su genio, porque Pitágoras, como dijo Bertrand Russell, fue tan sabio que acertó hasta cuando estaba equivocado. Bueno, pues este es el libro de Pitágoras. Aquí vienen algunas lecturas recomendadas, ¿verdad? En sí es una obra para estudiarse, tiene mucho estudio. Algunos dicen que Pitágoras no existió, como dicen, pues ya nos vamos muy atrás, pero aquí nos dice que él formó, digamos, las bases para, digamos, la filosofía de lo que es Platón y Aristóteles. Bueno, pues un libro ampliamente recomendable, El teorema de Pitágoras, un secreto encerrado en 3 paredes. Es una colección de National Geographic, lo cual está dentro de nuestra colección. Aquí concluimos la charla del día de hoy y nos vemos en la siguiente reseña del siguiente libro. Hasta luego.